Bendiciones, hermanos, una vez más estamos aquí entrando a su hogar, gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de venir y compartirle con usted y recordarle algo que hemos hablado en algún momento de la Biblia y que usted por supuesto también conoce. Mire, hermano, parte de las cosas que necesitamos es refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón las cosas, uno, que Dios nos ha puesto, y segundo, que son importantes para todos nosotros. Mire, a veces usted y a veces yo dejamos abandonadas algunas situaciones que realmente, le digo, son fundamentales. Hermano, mire, por ejemplo, la Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Ahora por qué? Rápido uno dice, porque le faltó conocimiento, y tiene razón. O sea, mire, hay un punto interesante, porque Josué 1:8 decía que la palabra de Dios no se tenía que apartar de nosotros. Entonces, fíjese, hermano, hay cosas que uno tiene, y mire, uno de los aspectos de lo que yo le quiero plantear, el tema es la lámpara. Porque fíjese, hermano, que cuando usted habla de la lámpara, hermano, hay aspectos importantes. Mire, por ejemplo, Zacarías, capítulo 4, verso 2 dice, le hacen la pregunta al profeta, ¿qué es lo que ves? Es la Biblia Prat, dice, y responde el profeta, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, candelabro o candelero de oro, como usted lo quiere decir, según la versión de Biblia, y su tazón en su remate, y oiga, y sus 7 lámparas sobre él, con 7 tubos para que estaba el acceso del aceite. Recuerde que Apocalipsis dice, mira que no sea que quiten tu lámpara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que, hermano, uno de los aspectos interesantes que tenía el candelero era que tenía la base en este caso, de oro, pero al final tenía una base donde se montaba la lámpara, se rellenaba de aceite para que siguiera alumbrando. Fíjese, hermano. Entonces era fundamental. Por eso se recuerda que cuando se habla de las famosas vírgenes, 7 insensatas y 7 prudentes, y que unas llevaban aceite adicional, 5 llevaban aceite adicional. ¿Por qué? Porque el depósito daba para cierto tiempo, pero después había que rellenar para que siguiera alumbrando toda la noche. El punto es que, mire, ahí estamos hablando de lámparas. Entonces fíjese que dice, yo veo 7 lámparas. Y cuando usted empieza a revisar el Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice, las lámparas, ¿verdad? Dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, oiga, que son los 7 espíritus de Dios. Mira, ahí está hablando ya una faceta muy distinta, porque eso, hermano, cuando usted dice, ¿y cuáles son los 7 espíritus? Eso nos envía capítulo 11 de Isaías. Y ahí se lo pongo, mire, dice, reposará sobre ellos 1, espíritu de Jehová, 2, espíritu de sabiduría, 3, de inteligencia, 4, consejo, 5, poder, 6, conocimiento, y 7, poder, temor de Jehová. Los 7 espíritus, hermanos, que todos necesitamos. Pero entonces, regresando al punto inicial, porque mire, Zacarías dice, veo ahí 7 lámparas, ¿verdad?, en el candelero. Y cuando usted ve delante del trono las 7 lámparas, que son los 7 espíritus, y que por supuesto, hermano, en las dos facetas los necesitamos, pero no le quiero hablar de los 7 espíritus, que son importantes también, sino, hermano, está hablando de lámparas que usted y yo necesitamos. Y que, mire, si usted no tiene eso, le diría así, tiene problemas espirituales, lo mismo que yo. Entonces, fíjese, hermano, parte de los elementos que usted y yo necesitamos de alguna manera es ponerle atención ¿a qué? A lo que usted necesita, no lo que quiere, a lo que usted necesita, que es fundamental, pero tome en cuenta que Dios ya nos lo dio también. Esa es la clave. Entonces, déjeme que le cuente. Mire, empecemos con esto. Para comenzar, aquí están estas palabras del griego hebreo, nir y lampas, que habla de destellar como lámparas o como antorchas, y obviamente era prácticamente, su objetivo es alumbrar. Tome en cuenta que, por ejemplo, el templo y el tabernáculo al inicio eran alumbrados por 3 elementos: el atrio, la luz del sol, las cosas naturales; lugar santo, candelero de oro, ¿dónde están las lámparas? Y alumbraban todo eso. Y lugar santísimo, la presencia de Dios. Entonces, hermano, mire, aquí está diciendo, van a tener
en el candelero de oro, las lámparas, es decir, van a estar en un área donde, ¿qué es lo que había? La mesa con los panes, el candelero de oro y el altar del incienso, que implica 3 elementos fundamentales. Uno, los panes, la palabra de Dios. El candelero de oro, la administración, guianza y revelación del Espíritu Santo. Lo tercero, el altar del incienso, las oraciones, la intercesión. Mire, todo es fundamental, la adoración, todo. Pero entonces avancemos, porque mire, ahí le puse una figurita más o menos, pero mire, aquí no está completo, aquí solo le aparecen 6 y el candelero tenía realmente 7. Entonces, déjeme que le cuente. Cuando usted empieza a revisar esto, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 2, dice que Elías estaba acostado, tranquilo. Hermano, él ya estaba viejito para comenzar. Entonces, fíjese que ya incluso había perdido la visión. Bueno, pues avancemos, pero dice el siguiente verso, y Samuel estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, mire, aquí hay una lámpara, ¿qué dice? La lámpara de Dios. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, hubo una situación bien interesante, porque usted recuerda que los hijos de Elí eran, dice, hijos de Belial, eran indignos, eran pecadores, andaban en malos pasos, y venía Dios y ya, dice, en ese tiempo, mire lo que dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Entonces, mire hermano, ¿qué es lo que pasó? Cuando usted dice, antes que la lámpara de Dios se fuese apagada, había un problema. Hermano, ya Dios no les estaba hablando. Si usted requiere la lámpara de Dios, hay un punto fundamental. Dios nos tiene que hablar. Y usted tiene que recordar entonces la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas en el tiempo final, habla al Hijo. Pero Dios habla de distintas maneras, por sueños, por visiones, por revelación, por profecía, por su palabra, por las cosas naturales, por tantas situaciones a nuestro corazón de manera audible. Usted puede ver un montón de situaciones. El punto es que Dios siempre puede hablar. Y dice, si se apaga la lámpara de Dios, entonces ya no hay palabra de Dios. Eso le pasó a Israel. Cuando usted lee la Biblia, el último libro que aparece en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Malaquías, hermano, y pasó más de 400 años cuando de repente un hombre de Dios, ¿quién era? El famoso Juan el Bautista. Hermano, más de 400 años y Dios no le hablaba al pueblo de Israel. Mire qué terrible eso. Entonces, fíjese, hermano, que parte de las cosas que usted tiene que considerar es eso. Mire, si usted dice, va a tener las lámparas, debe tener primero la de Dios, es decir, que Dios le hable constantemente. Porque mire, por ejemplo, Moisés dijo eso, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No, yo necesito que tú estés conmigo, que tú me hables, que tú me guíes. Mire, hermano, qué importante es esto. Por ejemplo, Moisés iba con el campamento, la nube estaba ahí, se movía la nube, era guianza de Dios. Dios le hablaba que era el momento de moverse. Entonces sonaban las trompetas, se preparaban y a seguir en pos de la nube porque era la guianza. Cuando iban, dice, entran a Canaán, el arca del pacto va allá, ustedes 2000 pasos atrás guiando y va a platicar, ¿dónde va allá va, ahí está el arca, ¿ve? Sigamos como que sin nada. ¿Qué hizo? Cruzó el que llevaba el arca. Bueno, entonces lo mismo hacían, mire, guianza. Y eso es importante. Entonces, hermano, usted va a tener la lámpara de Dios, necesita que Dios le hable. ¿Será que Dios habla? Por supuesto que nos habla. El punto, hermano, está que hay personas, mire, se recuerda cuando aquel hombre llamado Esteban daba su testimonio y hablando de todas las grandezas de Dios. Hermano, en su defensa estaba cuando los judíos le dijo, y ustedes mataron al autor de la vida, y usted les empezó a decir lo que no les gustó, se taparon los oídos, crujieron los dientes y lo mataron. Hermano, hay gente que Dios le quiere hablar y no deja que Dios le hable. Mire qué terrible eso. ¿Cómo es que van a tener la lámpara de Dios si no quieren que Dios les hable? Delicado, ¿verdad, hermano? Pero mire, sigamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Habla esto, fueron a la batalla y viene aquel hombre famoso que había matado a Goliat, el rey David, ya en ese momento.
¿Y a dónde van? A la batalla. Es que hay un gigante. Yo voy y peleo con él porque yo derroté a Goliat. Sí, pero cuando derrotó a Goliat tenía más o menos él unos, ¿cuánto sería? Como unos 17 años. Pongámosle 17, 20 si usted quiere, para decir que es muy grande, pero era más o menos esa edad. Va, fíjese, ¿y qué pasó? Vino el hombre aquel llamado Saúl, gobernó 42 años en Israel. Quitémosle 2 años. 40 más 20, 60. Más el tiempo que estuvo David ahí, hermano. David era un hombre de más de 60 años. Y se va a la batalla, hermano. Y mientras estaba ahí, se le cansó el brazo. Hermano, recuerde que la edad ya cobra la factura, hermano. Usted cuando era joven se iba a correr ahí, a rodear el lago de Amatitlán para calentar porque iba a ir a jugar fútbol. Ahora le dicen voladón y ya le dio calambre. Ya pasaron los años, hermano. A todos nos pasa así. Entonces, fíjese, se va y lo iban a matar. Entonces vino uno de sus Abisai, precisamente era de sus soldados, y lo defendió, mató al filisteo. El punto es que, fíjese, dice, nunca más saldrás a la batalla con nosotros. Óigase, para que no apagues la lámpara de Israel. Entonces, mire, hermano, la segunda lámpara que estaba, ¿cuál era? Fíjese, es esto, mire, le voy a poner este otro texto, primer libro de Samuel 16:1. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Dios lo desechó. Te voy a enviar a Isaí porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, mire, dice, no vas a salir a la batalla porque puedes apagar la lámpara de Israel. ¿Sabes cuál es la lámpara de Israel? En este caso, hermano, es la autoridad delegada por Dios. Mire qué delicado eso, porque hermano, Romanos capítulo 13, toda autoridad es puesta por Dios. Así lo dice, toda autoridad es puesta por Dios. Y mire, cada país tiene la autoridad, el presidente, si usted quiere, que el país merece. Es mal presidente, es lo que ellos merecen. Lamentable, hermano. Entonces hay un punto que la gente de algún momento rechaza. Hermano, incluso, perdone, pero le digo esto, hay gente que en sus locuras dice, yo veo uno que hace poco pone, yo no tengo presidente, qué tonto que es. Hermano, el que no tiene autoridad, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, es un inicuo, alguien sin ley, no tiene autoridad. Y usted y yo no podemos estar así. Usted necesita esta lámpara que, mire, habla de la autoridad delegada por Dios. Qué delicado es, hermano. Entonces, fíjese, le dicen, mira, ya no vas a ir más a la batalla, nos vamos a quedar sin ti. Entonces, fíjese, viene él y entonces Dios, cuando ya David había fallado con Betsabé, le mandó al profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Yo te ungí por rey sobre Israel. Y le empieza a decir todo lo que había pasado, pero vea el punto. ¿Cuál era la lámpara de Israel? El rey, el hombre ungido que Dios ha reconocido. Entonces, hermano, ahí está hablando de otro aspecto interesante, porque la autoridad, hermano, usted la puede ver como la civil, pero hermano, nosotros tenemos una autoridad espiritual. La Biblia dice edificando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con Efesios 2:20, apóstoles y profetas, primeramente, pero la base, el fundamento es Cristo. Si no está Cristo, no hay autoridad. Si alguien dice tal cosa, pero está fuera del parámetro de Dios, perdone, pero ese es un invasor. Hermano, qué delicado que es eso. Entonces, mire, lo delicado está en ese punto porque ahora usted tiene que reconocer la obra de Dios, reconocer las autoridades. Uno, si usted quiere, las civiles, pero entonces, ¿bajo qué parámetro vivo yo? Bajo la ley de Dios. Y habla la ley de la fe, la ley de la libertad, la ley del espíritu, hermano. Y el que no vive bajo el parámetro de la ley de Dios, ¿sabe qué pasa? Lo ponen bajo la ley de los hombres. Así que usted tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, usted trabaja. Sí, dice usted, y respeto a mi jefe, qué bien, pero ¿cómo tengo que trabajar? Como para el Señor y no como para los hombres. Mire, qué distinto, hermano, qué distinto. Pero es que a mí me pagan mal. Tiene razón, le pagan mal, pero usted trabaja como para el Señor, entonces Dios le dará también su recompensa. Así es como hay que hacer las cosas. Fíjese, mire la diferencia grande que hay, pero avancemos, porque mire, aquí está la tercera, primer libro de Reyes 11:36. Le dicen
a uno de los reyes, a su hijo daré una tribu. Era hablando de Salomón y Roboam más adelante. Para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén. Entonces, ¿sabe cuál era la lámpara de David? Mire, ¿cuál era? La generación que él iba a tener, hermano. Porque Dios dijo, bueno, de aquí en adelante va a haber un rey siempre de David, de la familia de David. Por eso usted va más adelante, ve años después, el fulano de tal hizo las cosas como su padre David. Pero ese no era padre, no era abuelo, no era bisabuelo, era como unos tantas generaciones más arriba. Pero hermano, pero mire, la base era la misma. ¿Cuál es la lámpara? Sus generaciones. Entonces, fíjese, hermano, qué bonito esto, porque entonces ahí es donde usted se da cuenta, porque el primer libro de Reyes 15:4 dice, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén. Oiga, levantando a su hijo, mire, levantando a su hijo. Entonces, hermano, usted tiene lámpara, sus hijos. Y hermano, uno de los aspectos fundamentales, porque esa es la clave en muchos aspectos para usted y para mí, es que usted tiene que preparar a sus hijos para que trabajen, para que sirvan al Señor de una mejor manera de la que usted lo ha hecho. Usted es bueno para servir al Señor, qué bien, sí, pero ahora están sus hijos y ellos necesitan ser mejores que usted, que tengan mejores herramientas. Porque mire, hermano, por ejemplo, hablemos de la enseñanza. Hermano, yo crecí en la época donde lo que usted tenía que tener era Biblia, y si le iba bien tenía varias versiones de Biblia, hermano. Yo ponía unas 4 o 6 versiones de Biblia como que sin nada, para leer, hermano, para ver diccionario y así. Hermano, le hablo hace más de 35 años de eso. Usted se recordaba los textos y todo lo demás, pero hermano, ahora no, en el celular, en la tablet, en la computadora. Mire, nosotros solo en un programa decía un hermano, ellos tienen más de 100 versiones de Biblia, yo solo 60 tengo. Pero hermano, con 60 versiones de Biblia, hay diccionarios varios de glosario de nombres bíblicos, hermano, hay comentarios que, mire, entre ayudas, hay un programa que tiene más de 200 archivos, solo para eso. Hay otro programa que yo tengo, hermano, tiene como 1200 libros disponibles para que usted pueda leer. Es decir, hay base para todo. Mire, ¿cómo era su preparación antes? Usted tenía que leer un texto para buscarlo y tenía que leer toda la Biblia. Ahora no, solo con la computadora 2 minutos y ya tiene todo lo que usted quería. Mire, hermano, la preparación mucho mejor que la antigua. Pero entonces ve, hay un hijo que le están levantando y que tiene que tener una mejor preparación que la que usted tuvo. Fíjese, y por eso, mire, hablando de David, él dice, mire, yo ya me voy a ir del planeta Tierra. Pero dice, Dios le dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y hermano, cuando usted empieza a revisar Mateo, capítulo 1, por ejemplo, hablando de Jesús, y van a describir la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán. Entonces, mire, hermano, una situación de la genealogía, usted lo ve en Lucas, lo ve en Mateo, hermano, las genealogías dependiendo si lo ve por el lado de José, si lo ve por el lado de María, pero todo se centra en David. Parte de eso, hermano, mire, la lámpara, habrá un justo, y a su tiempo vendrá Jesucristo, gobernará. Segunda venida, reino milenial y reino eterno. Mire, hermano, promesa de Dios. Pero mire, preparación de su generación. Eso lo necesitamos usted y también lo necesito yo. ¿Por qué a veces, hermano? Le repito, hay gente que no tiene esa lámpara como la de David, porque, hermano, lamentable la situación. El caso de Elí. Y sus hijos eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Y esos eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Ellos eran preparados para trabajar en el tabernáculo y no conocían a Dios. Estando en la iglesia no conocían a Dios. Hermano, qué delicado eso. Mire, importante, eso lo necesita usted trabajar constantemente. Contar sus experiencias de fe, contar las bendiciones que Dios le ha dado para que sus hijos se den cuenta. Que usted le diga, mire, por ejemplo, hermano, me acuerdo un hermano hace años me decía, fíjate que cuando yo le dije a mis hijos que él en alguna época fue borracho, que él fue aquí, fue allá.
mi papá. Pero como ellos crecieron viéndolo en la iglesia y ya sirviendo y ahí como de una manera tan distinta, jamás pensaron que su papá hubiera sido un gran pecador. Pero mire qué importante que ellos conozcan de que todos nosotros tuvimos problemas y que digan, bueno, Dios hizo una obra grande en mi papá. Y por la obra que Dios hizo en mi papá, ahora nosotros recibimos tal bendición. Mire qué bonito, ¿verdad, hermano? Lo que usted necesita. Avancemos, porque mire, miremos la cuarta. Job capítulo 29, verso número 2. Hermano, usted, le repito, necesita lámparas. Qué bien. Ahora, ¿qué hacemos? Esta es importante. Job dice el 29, versos 2 y 3. Él dice, ¿cómo me gustaría estar como en los meses pasados? Que Dios me guardaba, me hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Oiga, ¿qué resplandecía sobre la cabeza de Job? Su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces, mire, él tenía algo que le alumbraba. Mira, yo caminaba a su luz en la oscuridad con la lámpara de Dios. Ahora, ¿y eso qué? Mire, Salmo 119, verso 105. Famoso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces regresemos. ¿Qué decía Job? Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿Qué es lo que resplandecía para Job y que le alumbraba su camino? La palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, esto es fundamental. Porque, mire, Ezequiel lo vivió, Juan, el apóstol, también lo vivió. Come el rollo. Agarraron el rollo, lo prepararon a comer. Dulce, dulce, dulce a tu paladar, pero en tu vientre te va a amargar. ¿Qué es lo que hace la palabra, hermano? En algún momento nos tiene que redarguir. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, 1, 2, eficaz, más penetrante que toda espada, y que parte y hace la división entre espíritu y entre alma, y empieza a decir todo lo que hace, hermano. El punto es que, mire, necesitamos eso, y hace corte por dentro y por fuera. Hermano, mire, ¿qué hace la palabra en su vida y en la mía? Es tan importante, porque mire, viene usted, conoce la palabra, y se dará cuenta, esto no tenía que haberlo hecho. Mire, le repito por si usted no vino ese día. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Hijo mío, no salgas por fiador de alguien más. Lo dice claro. Y si vas a servir de fiador, no des sueño a tus ojos, es decir, no te hagas el que no sabes cómo va. No, tienes que estar atento a que al que le hiciste el favor, honre el compromiso que tiene. Es lo que tienes que hacer. Eso es lo que te corresponde. Yo no puedo hacer nada. Pero, hermano, hay un parámetro. Lo óptimo, no servir de fiador. Parámetro bíblico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona? Muchas veces es que es el amigo, es que el no sé qué, y se metió, hermano. Le hizo el favor a tal persona, no pagó, usted quedó mal visto. Ahora a usted le cobran. Hermano, yo he visto situaciones como esas. Y que, hermano, es duro eso, es duro porque los otros no pagan. Mi hijo me contaba de su compañero que tenía un buen sueldo y todo, pero como le sirvió de fiador a otra persona, resulta que este no pagó, ahora a él le cobran. Él que tenía un buen sueldo y le descuentan una cantidad enorme, hermano, mes a mes. ¿Por qué? Porque le sirvió de fiador, ese no conoce la palabra. Hermano, la Biblia dice cosas que usted puede hacer y cosas que no debe de hacer. ¿Qué cosas puede hacer porque tiene libertad y qué cosas debe de dejar de hacer? No porque haya prohibición de Dios, sino para que no sirva de estorbo, de tropiezo a los demás. El apóstol Pablo decía, yo, incluso si es necesario, en esa época no comía carne, no que no quisiera, no que no le gustara, sino que sabe cuál era el problema. Como muchas veces era un toro, por ejemplo, lo sacrificaron a un dios y eso lo vendían en la carnicería el otro día, para no afectar la conciencia de los demás. Yo me abstengo por amor a ellos, pero mire, hermano, pero tenía un parámetro bíblico,
cómo hacer las cosas, cómo actuar. Pero entonces, mire, si usted tiene la lámpara a sus pies, hermano, hay un camino llamado santidad, dice, por torpes que nosotros seamos, no tropezaremos. ¿Por qué? Porque tenemos un campo limpio prácticamente, donde, hermano, y si hay una piedra, si hay tal cosa, ya nos está alumbrando. Evitando, hermano, que, mire, incluso esa palabra en el griego, tropiezo, ¿sabe cómo se dice? Escándalo. Hermano, entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas personas? En algún momento tienen un problema, ¿sabe por qué? Porque el tropiezo es un escándalo, hermano. Alarmaron a toda la gente, fulano y tal, hizo tal cosa. Hermano, jamás pensaron que usted hiciera algo así. Pero se da cuenta, hermano, mire qué importante es esto. Usted necesita el parámetro. Si usted no tiene un parámetro bíblico en ese sentido, hermano, corre un grave peligro. Porque, hermano, mire, la Biblia nos da ejemplos, incluso el orden de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, mire, vino la mamá de Moisés, se recuerda usted que era bebito, lo guardó por 3 meses, no pudiendo tenerlo más tiempo, lo iba a lanzar al río Nilo, pero agarró una arquía, pero la calafateó. Oiga lo que dice, y la calafatear es esa palabra cafar, que es una protección, salvación, pero el orden, la calafateó 1 por dentro, 2 por fuera. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, importante porque 1 Corintios 10 dice que la palabra, lo escrito es sombra y figura, es ejemplo, es enseñanza para usted y para mí. ¿Qué hizo ella? Lo fundamental, lo interno. Lo externo es adicional. ¿Cómo así dirá usted? Pues mire, hermano, ¿qué es lo más importante? Van a escoger al nuevo ungido, porque ya Saúl fue desechado. ¿Se recuerda lo que hablamos de que David lo iban a nombrar y lo mandaron a la casa del papá Isaí? Y llegó el profeta Samuel, miren, y los invito que vamos al sacrificio y todo. Pero voy a orar por uno de tus hijos. Bueno, el hermano mayor, grandote hermano, peor si iba al gimnasio, estaba así. Este es el nuevo rey, dijo el profeta. No, dijo el Señor. El segundo, este es. No. El tercero, se los miraba grandotes. No, no, no. Hasta que el Señor le dijo, no, Samuelito, tú estás, oiga, estás viendo lo exterior. Y Dios dice, yo veo lo interno. Esa es la base. ¿Por qué hay que calafatear? Mire, por eso si usted tiene la palabra, lo fundamental es lo interno. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, llegaron los hijos de Adán, Caín y Abel, y Dios vio la actitud con la que llegó Caín, con la que llegó Abel, y después vio la ofrenda. Es decir, primero vio lo interno de ellos, después vio lo externo. Entonces, mire, hermano, si usted tiene la lámpara, sabe que el orden es fundamental en todo lo que se haga. Entonces, mire, ¿qué pasó con el profeta Samuel? Ninguno era, hasta que de repente llegó, llamaron al que era desechado, a David, cuando vio, Dios le habló. Pero mire, ¿por qué? Porque ¿dónde estaba este hombre? Allá, cuidando las ovejas. Pero hermano, era el lugar donde él tenía comunión con el Señor. Mire qué bonito. Eso nadie se daba cuenta. Mire, solo porque David lo dijo, se lo dijo a Saúl, nos enteramos. No, si yo cuidaba las ovejas, dice él, y si venía un oso, venía un lobo, venía un no sé qué, y se robaba una oveja, la corría, se la quitaba y la dejaba libre. Si quería atacarme, entonces sí lo mataba. Pero mire, eso, como lo que usted nunca se imaginó que lo hacía, solo porque lo contó. Mire, lo interno es fundamental, hermano. Por eso incluso la Biblia dice, bueno, que tu petición sea puesta ¿dónde? En tu aposento, en lo interior. Y lo que tú haces, tu petición, que lo pediste en privado, Dios te responderá en público. Mire, qué fundamental. Pero ¿cómo viene eso? En base a la palabra, en base a la lámpara que Dios nos dio. Pero mire, hermano, segundo libro de Samuel 22, 29, qué bonito. Tú eres mi lámpara, dice, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mire, alumbrará mis tinieblas. Entonces, mire, hermano, ¿y eso qué dirá usted? Pues recuerde que hay cuatro cosas que generan oscuridad en la Biblia, pero el punto es que, mire, hermano, la luz de Dios ya alumbró su camino, pero va a alumbrar sus tinieblas. ¿Qué significa eso? De que, hermano,
Isaías 8:19 creo que es. Dice, a la ley y al testimonio, si no quieren conforme a estas cosas es porque no les ha amanecido. Es decir, ¿a quién le alumbran las tinieblas? Al que ya nació de nuevo, al que tiene conocimiento de Dios. Mire, hermano, qué importante es todo eso. Pero mire la otra, el Salmo 119, verso 30. La exposición de tus palabras alumbra. Y dice, y hace entender a los simples. Entonces, mire, hermano, ¿por qué necesita usted la lámpara llamada palabra? Porque dice, hace entender. Hermano, mire, ahí está aquel hombre de Dios. Era un hombre de Dios, Pedro. Hechos 10, tenía hambre, hermano, y se puso a orar, Señor, haz que las hermanas se apuren a cocinar. En lo que está orando, Dios le bajó un lienzo 3 veces. Anda, Pedro, mata y come. Y eran animales inmundos. Jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y Dios dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y no entendió. Entonces, en esas está cuando llegaron los soldados que envió aquel hombre llamado Cornelio. Mira, fíjate que Cornelio dice tal y tal cosa y que te tenemos que llevar. Vaya, dijo. Se fue con ellos al otro día. Cuando llegó le dijo, mira, ¿y por qué me llamaste? Le dijo, fíjate que estaba orando y un ángel me dijo, y le contó su historia. Viene Pedro, mire, dice que la exposición de tus palabras alumbra. Entonces le escuchó. Ahora entiendo, mire, dijo él así, que Dios no hace acepción de personas, sino se agrada de todo lo que lo busca, no importa de qué país sea. Entonces, mire, en lo que él estaba se puso a hablar y Dios los bendijo, se derramó el Espíritu Santo, hermano, los bautizó en agua y todo, mire, todo lo que hizo, pero ¿qué pasó? La exposición de sus palabras le permitió entender el propósito de Dios. Él no entendía, porque Pedro, hermano, era radical. Jamás me voy a juntar yo con un gentil. Al principio era así, después ya con Jesús era distinto, pero después volvió a lo mismo. Por eso Pablo le dice en la carta a los Gálatas, creo que capítulo 2 o capítulo 3, estás actuando como hipócrita, porque lo que estás haciendo no es correcto. Pero mire, hermano, la palabra alumbra y nos hace entender. Por eso hizo tal cosa. Pero Señor, ¿y por qué me quitaron el trabajo, por ejemplo? Señor, ¿por qué tal cosa? Porque has estado orando que quieres un mejor empleo. Y como donde estás no te dan permiso para faltar nada. Y si no te hacen tal cosa, ahora te despidieron y tenés tiempo ahora para buscar el mejor empleo que yo te quiero dar. Pero eso no tiene. ¿Cómo lo voy a entender? Romanos capítulo 8. Y sabemos que todas las cosas obran para bien. Esto es a los que aman a Dios. Mire, si usted entiende eso, se dará cuenta que lo que Dios está haciendo, hermano. Y mire, hermano, yo llevaba una prisa y se me pasó el bus. Y le hice señas al ayudante y ni me vio. Y se fueron, mire, y llegué tarde, que no sé qué, y esto y lo otro. Pero hermano, usted no sabe si ese bus iba a tener un accidente, usted no sabe si estaban asaltando, usted no sabe qué iba a pasar en eso, hermano, y no sabe que Dios lo guardó de algo. Pero mire, como no entendemos esa situación, hasta después, mire, gracias a Dios que no me subí al bus porque me contaron que tal y tal cosa. Mire, cómo es la bendición de Dios, todo obra para bien. Pero para eso sirve cuando uno entendió ya la palabra de Dios. No le encuentra despropósitos a lo que Dios hace. Pero mire, hermano, esta otra qué bonita que es. El mandamiento. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no le dejes la enseñanza de tu madre. Porque dice, el mandamiento es lámpara, oiga, la enseñanza es luz. Entonces, mire, hermano, hay mandamientos que nuestros padres nos dan. Mire, hermano, a usted le dieron instrucciones, a mí también. Mire, cosas, si usted quiere, de aseo personal, si usted quiere, mira, cuando te levantaste, si te vas a bañar, de una vez te bañas, te cepillas los dientes, te arreglas, te cambias, y le dieron instrucciones directas de qué hacer, ¿verdad? Si vas a comer, ahí orás, recoges la cristalería que usas, la pones allá en tal lado, depende de su hogar, si usted de una vez la tiene que lavar o la deja donde alguien más la lava ahí. Y le digo, cada quien tiene asuntos distintos. El punto es que, mire, le dieron mandamientos. Mira, hijo, David le dice, mira, le dice a Salomón, yo ya me voy del planeta Tierra, voy a reposar. Pero
te recuerdo que Simei me maldijo y le empezó a contar lo que había pasado. Yo le dije que no le iba a matar, pero tú eres un hombre sabio, sabrás qué hacer. Fulano de tal, cuando tu hermano Absalón estaba molestando, estuvo ahí a la par mía, me apoyó en todo, no te olvides de él. Mire, le empezó a dar instrucciones de qué hacer, hermano. Ahí ayudas al abuelito, le ayudas a tus hermanos, le ayudas a los primos, le das, mire, instrucciones, mandamientos directos, cosas directas que recibimos nosotros y que de alguna manera es importante. No dejes de buscar a Dios, tenés que orar, tenés que congregarte. Mire, cosas que le han dado a usted, hermano, y que son importantes. Pero mire la otra faceta, el mandamiento del Señor es puro y que dice, oiga, alumbra los ojos. Entonces, fíjese, hermano, mire, qué bonito esto, porque entonces, si el Señor tiene un mandamiento, por ejemplo, viene el Señor, y Juan también lo repite, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál dijeron? Que os améis los unos a los otros. Ese mandamiento no es nuevo, no, estaba en la ley, está con Cristo, está en las cartas, pero hermano, pero la base es la misma, tiene que aprender a amar a los demás. Y hermano, dice, ¿cómo era? El primer mandamiento era, amarás al Señor con todas tus fuerzas y todo lo que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está Dios, después sigo yo, después está el prójimo, ¿verdad? Pero mira, hermano, ¿cómo empieza? Aprendiendo, por ejemplo, a amarse. Ahora ya aprendió a amarse y la faceta después sigue con los que están a la par suya, la familia, los vecinos, los amigos, los hermanos de la iglesia, los compañeros de trabajo, y así va el círculo creciendo y creciendo hasta que llega hasta amar a los enemigos. Un mandamiento es el amor. ¿Hasta dónde llega? Mire, hermano, dice el mandamiento de Dios es puro, alumbra los ojos, porque dice, eso está difícil de hacer. Se puede, hermano, pero mire, un mandamiento. ¿Qué otros mandamientos? Oíste que os fue dicho, pero Jesús decía, mas yo os digo, cambio el mandamiento. El mandamiento del Padre, hermano, era uno. El mandamiento del Hijo es otro. Y los mandamientos del Espíritu son los que dan los apóstoles. Entonces, mira, hermano, interesante la base esa, porque entonces la gente de alguna manera debe tener claro de que quiere tener lámpara, el mandamiento de Dios es fundamental en su vida. Hermano, dice, por ejemplo, mire, el de Jesús, hablemos solo un momentito. Oíste que os fue dicho, no matarás. Mandamiento del Padre, Éxodo 20, ¿verdad? Lo conoce usted muy bien. Mas yo os digo, el cambio de ley con Jesucristo. Aquel que dice raca, al otro, fatuo, a otras versiones dicen tonto o imbécil, ese es digno, es reo. Mire, hermano, cambió las cosas. Mire qué serio, ¿verdad? Pero avancemos, porque mire, dice Proverbios, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Le pusieron bases a usted, para que usted, hermano, con los mandamientos que ha recibido, lo de Dios, lo de su hogar, sea prosperado en muchas cosas. No seas muy confiado, no dejes la puerta abierta, no hagas, mire, hermano, cosas que, les repito, son de seguridad básica, pero ya no digamos la palabra de Dios, hermano, que tantas instrucciones que tiene y que Dios dice, haz esto, no hagas esto, aquí, hermano, tiene abundancia. Ahora le repito, lo que usted necesita es aprender qué es lo que dice. Si lo aprende, le va bien. Esta me gusta mucho, dice, el que guarde el mandamiento, oiga, el que guarde el mandamiento no experimentará mal. Mire qué bonito. Ahora, ¿sabe cuál es el punto? Porque mire, hermano, hay gente que sí tiene problemas. Ahora, ¿por qué? Porque hizo las cosas que eran contrarias al parámetro bíblico. Hermano, por ejemplo, mire, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice, hablando de la pareja, instrucción al hombre, tratar a la esposa como vaso más frágil. Mire, un vaso súper frágil, hermano, lo trata con cuidado, que lo manipula mal, lo quebró, ¿verdad? Así tiene que actuar. Entonces, mire, esta es una instrucción que usted sabe. Ahora,
¿Por qué experimentan mal? Porque, hermano, lamentablemente hay gente que tiene la cultura de su pueblo y tratan mal. Hermano, hay gente que la cultura es pegarle, por ejemplo, a la mujer. Le pegó una vez, a la segunda vez a la cárcel. ¿Pero y por qué? Le va mal porque precisamente el mandamiento era tratarla como vaso frágil. No como dice aquella hermana, la tratan como que si fuera vaso de plástico, ¿verdad, hermano? Que aguanta todo. No es así la cosa, hermano. Tenga cuidado, porque, hermano, usted tiene que mantener el mandamiento de Dios, ¿verdad? Miremos este otro. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, mire, hermano, ya tenemos varios aspectos de la lámpara que usted necesita, pero déjeme que avance un poco con esto, porque dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Solo déjeme que le haga una situación. Por ejemplo, Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Mire, primera carta a Tesalonicenses 5:23 dice que usted y yo tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. 3 facetas. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, la gente que tiene su espíritu activo porque ya nació de nuevo. Una persona que tiene una vida, dice la Biblia, natural, hermano, tiene alma activa, tiene cuerpo activo y es guiado por su conciencia, pero no tiene espíritu para tener comunión con Dios. Y lo que dice es, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, porque entonces tiene oportunidad de tener comunicación con Dios. Ahí se le activó la fe. Entonces, fíjese, hermano, parte de los problemas que tenemos en algún momento es el hecho de que, mire, una persona quiere hacer buenas obras y sí le va a ayudar a la gente, sí, pero son buenas obras, pero, hermano, no tiene comunión con Dios, entonces no tiene el espíritu activo, entonces tiene un problema de que entonces no puede tener comunión con Dios. Y dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, porque Él deposita eso. Mire, por ejemplo, le voy a decir, hay 2 situaciones que usted lo ve. Por ejemplo, cuando se habla la Biblia de acomodar las cosas. La Biblia dice acomodando o poniendo lo espiritual sobre lo espiritual. Mire, sobre, por ejemplo, aquí en el micrófono, mire, aquí puedo hacer yo, aquí tiene esto, mire, puedo agarrar la base esta de la esponja, la puedo meter ahí y se acomoda, porque está diseñada para eso. Ahora, ¿qué dice? Acomodando lo espiritual con lo espiritual, ¿qué es lo que pasa? Hay un hombre, Faraón, Dios le ha dado sueños, vacas gordas, vacas flacas, espigas hermosísimas, espigas flacas, y que vio que lo flaco, lo que estaba mal, se comía lo hermoso. Entonces, ¿qué pasó? Llamó gente y nadie le atinaba. Entonces, ¿qué pasó? Uno dijo, mira, ahí estaba en la cárcel José. Y cuando llegó José, fíjate, está fácil, ese sueño es lo mismo. Lo que te dijo de una manera, te lo dijo de la otra. Y el que Dios diga las cosas 2 veces es porque no se tarda en arreglarlo. Y total, le explicó. Pero mire, hermano, un hombre espiritual, Dios le dio la revelación espiritual. Cuando lo ven Daniel, lo mismo. Está Daniel y sus amigos y van a matar a todos los sabios. ¿Y por qué? Porque el rey tuvo un sueño, lo asustó tanto y se le olvidó. Y ahora quiere que le digan 1 el sueño, 2 que lo interpreten. Y nadie puede, entonces va a matar a todos. Pidió Daniel que diera tiempo, se puso a orar y Dios le dio la revelación. Y mire, hermano, ¿por qué? Porque ese era espiritual y le dio lo espiritual a un hombre espiritual y le dijo, no, mira, Nabucodonosor, lo que pasa ahí, le dijo todo, lo que usted conoce, la estatua que era oro, plata, bronce y los pies de hierro y de barro, hermano, pero mire, lámpara. Pero entonces, mire, si usted tiene su espíritu, oiga lo que dice Proverbios 25, como ciudad derribada y sin muro, es aquel que no sabe refrenar su propio espíritu. Mire, hermano, ay, lo asustaron. No sé si alguna vez usted está distraído y alguien, lo asustó. Hermano, le asustaron, agarró el machete usted, solo porque lo asustaron. Ya casi chocaba con alguien. Bueno, en vez de decir gracias a Dios porque no hubo accidente, se baja a pelear con la persona. Hermano, ¿por qué hace? No puede refrenar su espíritu. Y mire, y esa es una lámpara, el espíritu humano. Qué delicado.
Así que mire, hermano, hay cosas que usted y yo tenemos que tener cuidado. Y Eclesiastés termina diciendo que Dios ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Para que una persona sea activada para anhelar las cosas de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que tener su espíritu activo. Porque entonces, hermano, mire, le voy a contar el caso que usted conoce muy bien. Sansón. Mire, la Biblia dice que Dios tiene comunión espíritu con espíritu. ¿Qué pasó con Sansón? Hermano, andaba pecando. Él era nazareo, prohibido comer, por ejemplo, uva, vino y todo el fruto ese, y se fue a meter en un lugar donde ese era lo que había siempre. Es como usted dice, mire, voy a ir al puerto, y comió mariscos, por supuesto, sí, es lo que más abunda ahí. Se fue a meter a donde había un viñedo. ¿Qué es lo que había? Uvas, había pasa, había vino, hermano, había jugo de uva, todo lo que usted quiera, y él no podía. Ahí se fue a meter y eso fue a agarrar. Hermano, andaba en pecado, su espíritu se apagó. Bueno, tiene el alma todavía. ¿Y qué hizo? Dalila lo agarró, hermano. ¿Y qué pasó? Proverbios 7 dice que la mujer ramera caza la preciosa alma del varón. ¿Sabe cómo lo dejaron? A nivel de bestia. Espíritu anulado, alma atrapada, solo su cuerpo. Hermano, mire cómo quedó y terminó haciendo el trabajo de un animal, dándole vueltas a la rueda para refinar. Delicado, ¿verdad? Y mire, la última lámpara es esta, Mateo 6, 22 y 23. Si tu ojo es maligno, el cuerpo está en tinieblas, pero la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora depende cómo ve usted. Por ejemplo, Job dice, Job capítulo 30, hice pacto con mis ojos para no ver a las doncellas de más. Porque, hermano, tenía un problema eso. Y por eso dice, tiene ojo maligno, cuerpo en tinieblas. Tiene ojo en buenas condiciones, lleno de luz. Hermano, mire, esa lámpara es fundamental y algunos no la cuidan. Y usted sí tiene que cuidar. La pregunta es, ¿cómo mira usted? Mira las cosas, viendo las hojas, las cosas, tratando de verlas con los ojos del espíritu o viendo con desconfianza. Hermano, mire, si a usted le pasó en algún momento eso de que en algún momento lo asaltaron, hermano, eso es feo. Le digo, yo ya lo viví hace tiempo. Entonces, ahora usted va a todo el que mira, todos tienen cara de ladrones ahora. ¿Por qué? Porque la desconfianza ya está, por la mala experiencia que vivió. Mire, hermano, delicado. Por eso dice, la lámpara es el ojo. Y mire, si el ojo puede ser ocasión para pecar. Así que, hermano, tiene que cuidar esa lámpara también. Porque, hermano, mire, la Biblia dice, los ojos no se cansan de ver. Hermano, usted puede verlo en esta época. Agarró, voy a ver que me mandaron algún correo. Ya ni vio el correo porque solo se metió, pum, una publicación de TikTok. Un comentario, fulano de tal puso una historia en sus redes sociales y hermano, pues usted le comentó, el otro respondió y hermano, solo iba a ver la hora en su celular, terminó 5 horas metido en el celular, no se cansó de ver y riéndose y platicando y todo, hermano, mire lo delicado que es. Así que fíjese, el caso de Pablo lo dijeron uno de sus trabajos, cuando lo pusieron como ministro y testigo, era eso, uno, abrir los ojos de la gente, para que tuvieran conocimiento del Señor. 7 lámparas, hermano, que son fundamentales. Mire, 1, la lámpara de Dios. Hermano, porque hay gente que tiene problemas. Hermano, conoce todo, menos a Dios. La lámpara de Israel, que era prácticamente la autoridad. Porque algunos, en lo que dice según de Tesalonicenses 2, el inicuo, el sin ley, porque no quieren reconocer autoridad. Y no quieren reconocer autoridad delegada. Eso le pasó a Basti. Dice el rey que llega, ustedes váyanse allá, ustedes, sacúdanse. No les hizo caso, no quiso ir, la destituyeron. Hermano, la lámpara de David, sus generaciones, sus hijos y la promesa del renuevo que iba a llegar a gobernar, Jesucristo. Hermano, usted requiere como lámpara la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. La Biblia dice, cuando entres, cuando salgas, cuando te pares, cuando te levantes, cuando te acuestes, y todo, hermano, en todo momento
estar como hace la vaca rumiando todo el tiempo, hermano, la palabra de Dios. La otra faceta, hermano, el mandamiento. La lámpara es el mandamiento, las instrucciones de Dios, en primer lugar, por el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, pero también, hermano, mandamientos que le dieron en algún momento hasta en su casa, cosas que eran muy importantes y que usted y yo, hermano, tenemos, mire, por los hábitos lo aplicamos toda la vida. Hermano, lámpara del hombre es el espíritu humano. Mire qué importante, así que usted primero tiene que tener su espíritu vivo para tener comunión con Dios. Pero lo más importante, hermano, es que usted pueda gobernarlo para que no se deje manipular por sus pasiones, por sus sentimientos, hermano, por cosas que, le repito, hablando en Nabal, es un hombre que ni siquiera se le puede hablar. Tenía problemas graves. Y el último, hermano, la lámpara es el ojo. Si el ojo es bueno, calidad, hay luz. El ojo está en malas condiciones, ojo maligno, en tinieblas. Mire, hermano, depende cómo está usted. Así que mire, para concluir, si alguna persona está viendo la transmisión y la lámpara, espíritu, está apagada, significa que no ha nacido de nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo lo hará? Diciéndole, Señor Jesucristo, entra en mi vida, por favor. Lávame de los pecados con tu sangre preciosa. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Y usted busque una iglesia cristiana evangélica cerca de su hogar donde congregarse. Si no tiene dónde, pues lo invitamos que nos visite un fin de semana. Será un gusto tenerlo. Y hermanos, si usted de alguna manera también ve que algunas de estas lámparas están apagadas, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios, a tener las cosas como tú lo deseas. Amén. Padre, gracias por tus hijos, gracias por la oportunidad que nos diste de reunirnos una vez más. Ayúdanos a reposar en ti y a gozarnos, Señor, de lo que nos has dado. Y que Dios, tu bendición sea sobre tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios bendito, por la obra hermosa que has de hacer en cada uno de nosotros. Y te ruego, Dios, aumenta nuestro gozo y nuestra fe. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.